Son 11 años de lucha contra el IRPH. Estoy hablando de la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa. José Mari Erauzkin y Maite Ortiz llevan muchísimo tiempo peleando para que afectados por este índice hipotecario puedan tener justicia. 11 años llevan luchando, y hace unos días conocíamos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que parece que nos va a dar un poco de aire. Vamos a hablar del IRPH y lo vamos a hacer con José Mari Erauzkin, abogado, lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes, José Mari. Arratsaldeon, buenas tardes. Por fin con buenas noticias, o al menos eso parece. Tenemos una sentencia que nos llega del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y ¿qué nos dice esta sentencia y de qué manera va a afectar a aquellas personas que tenían este índice, este IRPH? Sí, es una buena noticia porque la sentencia del pasado 13 de julio establece que los jueces nacionales tienen que hacer una serie de observaciones que hasta ahora no hacían, y de tal manera que en función del resultado de esas observaciones la cláusula puede ser legal o abusiva. Pero vista la realidad de los contratos como son, al 90 y muchos por ciento de los casos los bancos no han cumplido con esa exigencia que ahora tienen que comprobar los jueces nacionales. Vamos a ir enseguida a explicar todo ello, pero antes hablemos del IRPH. Quizás haya alguien que nos esté viendo que no tenga muy claro qué es el IRPH, cómo se calcula. Una breve clase. Vale, vamos a ir a primero de IRPH. Venga. José Mari, ¿qué es el IRPH y cómo se calcula? Primero de IRPH. El IRPH es un índice hipotecario para calcular los intereses de una hipoteca, igual que lo es el Euribor. Pero ambos tienen un método de cálculo diferente y representan conceptos diferentes. El IRPH se calcula todos los meses haciendo una media de lo que lo han pagado los clientes que el mes anterior firmaron un préstamo hipotecario a más de 3 años para vivienda libre. De todo lo que han pagado, es decir, de las TAEs de sus préstamos. Ya sabes que la TAE de un préstamo es el coste total. ¿Qué es el coste total? Los intereses, las comisiones, los gastos de mirar en el registro, los gastos de mantenimiento de la cuenta donde te van a cobrar el recibo, los impuestos, todo tipo de gastos que tenga que ver el seguro de la vivienda. Todo lo que tenga que ver con el préstamo, eso forma parte de la TAE del préstamo. Pues bien, la media de lo que el mes pasado pagaron los clientes por todo es el IRPH. Frente al IRPH está el Euribor. El Euribor es la media de lo que los bancos han pagado por el dinero que te van a prestar a ti. Claro, rápidamente te das cuenta de la diferencia. El Euribor es la media de lo que el banco ha pagado por un dinero que me va a prestar a mí, que evidentemente me lo va a prestar más caro que lo que él ha pagado. El IRPH es la media de lo que la gente ha pagado por todos los conceptos, que será mucho más que lo que le costó el dinero. Por tanto, por concepto, el IRPH siempre estará por encima del Euribor. Claro, como esto es así, el Banco de España, en el año 94, es decir, hace ya 29 años, en una circular dirigida a las entidades, no a los particulares, a las entidades, que es la circular 594, es la circular en la que se definen los índices IRPH, es la circular que lo que hace es introducir el IRPH en el mercado hipotecario español, es la circular, digamos, que pone en marcha el IRPH. Bueno, pues en esa misma circular, el Banco de España advierte que el uso del IRPH simple, es decir, así, a pelo, por así decir, significa colocar la TAE de la operación del cliente en concreto por encima de la TAE media, y que para evitar ese efecto, para evitar que este cliente que tiene IRPH pague más que el que tiene Euribor, para evitar ese desequilibrio, ese sobrecoste, este encarecimiento, se hace necesario que el IRPH lleve un diferencial negativo. Entonces, el Euribor tiene que llevar un diferencial positivo, porque si el banco compra un precio, pues luego le suma un diferencial, que es donde gana el dinero. Pero como el IRPH representa otra cosa, no puede llevar diferencial positivo, tiene que llevarlo negativo, porque si ya el IRPH es la media de todo lo que has pagado tú y encima le sumo lo que tengo que pagar yo de mi propia comisión, mi propio notario, mi propio seguro, se dispara. Y por eso el Banco de España dice que el IRPH tiene que llevar un diferencial negativo
cuyo importe dependerá pues, de las comisiones que tenga, de la frecuencia de las cuotas y demás. Este es el escenario que marca el Banco de España en el año 94. ¿Qué ocurre? Que la banca esto lo cumple solamente en los casos de contratación de vivienda protegida, de VPO. ¿Por qué? Porque los contratos de VPO vienen de alguna manera supervisados por la autoridad. Entonces, claro, como la administración pública está vigilando, controlando, supervisando los préstamos, cuando van a IRPH, el banco le pone menos 0,25 o un coeficiente reductor de 0,90 o le pone un porcentaje del 90% del IRPH. Pero ¿qué ocurre cuando te lo da a ti? Cuando da un préstamo a un particular para vivienda libre, un préstamo que nadie supervisa, que nadie va a vigilar, que nadie lo va a controlar, pues a ti lo que te hace es ocultarte que existe esa circular y luego no aplicarte el diferencial negativo y dejártelo en cero, como hace Kutxabank. O todavía peor, ponerte más 0,20 o más 0,30, como hacen otras entidades, como CaixaBank o UCI y demás, y encima te dicen, mira qué bien que en vez de pagar tú un diferencial de 1, como los que tienen Euribor, solo te vamos a poner 0,30. Claro, pero cuando previamente ya te han pegado un hachazo pero claro, ¿no? Tú me pones el 0,30 sobre una cantidad que está aquí. El Euribor tiene 1, pero seguro que está aquí. Y además, independientemente de eso, si el Banco de España te dice que tienes que poner un diferencial negativo, pues a mí que pongas 0,20, 0,10, que son diferenciales positivos pequeños, no me arreglan nada. La norma no dice que me tengas que poner un diferencial positivo pequeño, dice negativo. ¿0,20 es negativo? No, pues ya está mal. Entonces, ocurriendo esto, hay una juez de Palma que pregunta al Tribunal de Justicia, hombre, si esto de que haya una circular y resulta que no la cumplen, si esto se puede entender como una falta de transparencia o como una forma de abusividad. Y aquí entra la sentencia del pasado 13 de julio. Claro, antes de ir a por esta sentencia hay que recordar que el IRPH era un índice que encarecía los préstamos en torno a los 300, 400 de media, euros. Claro, de media. De aquí a aquí. Claro, yo me acuerdo algunos casos que hemos contado en esta mesa cuando comenzasteis a venir y a pelear por esta cuestión de personas que si hubieran tenido ese menos 300, ¿no? en el hubieran salvado la vivienda porque claro, podrían haber hecho frente a la hipoteca, porque con 300 euros hay familias que están viviendo un mes entero, es muy poco dinero, pero haciendo malabares contables se puede llegar, ¿no? Eso es. Nosotros, Maite y yo, entramos al IRPH por los desahucios. O sea, nosotros entramos a la plataforma de desahucios para intentar frenar los desahucios. Cuando estás en los desahucios vas viendo a la gente cómo se encuentra y tú ves que hay gente que tiene 0 ingresos. El que tiene 0 ingresos no puede pagar nada. Daría igual Euribor, un fijo, no hay ingresos, no hay posibilidad de pago. Pero había gente que había minorado los ingresos, que había bajado sus ingresos, pero con los que tenían podían hacer un cierto orden de pagos. Y decías, coño, este no alcanza la hipoteca. Pero si este mismo préstamo lo tuviera referido al Euribor, como el 90% de los préstamos como este, porque el IRPH es un índice minoritario, y lo digo con respeto, para pipiolos, y no lo digo peyorativamente, lo digo porque el banco ya sabe a quién colocar un IRPH. No se lo coloca al familiar, ni al cliente VIP. Los pipiolos, ¡pum!, les pone el IRPH. ¿Y qué pasa? Que al bajar los ingresos, esos 300 euros hacen que tú no alcances a pagar la cuota entera. Te sobra, te falta un poquito. Y un poquito de un mes y un poquito del siguiente, con un interés abusivo de demora, juntado con la comisión de reclamación, y el otro, en 8 o 10 meses, en aquel año 2011-12, hacía el equivalente a una cuota y a partir de ahí, con la cláusula de vencimiento anticipado que había en los contratos, perdías la vivienda. Entonces nosotros lo que dijimos fue que nuestro trabajo no solamente era parar los desahucios, sino intentar frenar este IRPH para que la gente no cayera al pozo, porque no adelantas nada sacando gente del pozo si a medida que sacas unos caen otros. Entonces la lucha de nosotros se desdobló en una doble plataforma. IRPH, Stop Guipúzcoa, intentando evitar los IRPHs, y luego Stop Desahucios Guipúzcoa para el que ya estaba en el agujero.
ahí Maite y yo nos repartimos un poquito, cada uno con una cosa, y intentamos, pues eso, compaginarlas. Y luego ya, cuando ya se empezó a hablar de la posible nulidad del IRPH, a partir de que sacamos la primera sentencia en el año 2013 de nulidad aquí en el Juzgado Mercantil de Donosti y luego en la audiencia de Álava y tal, es cuando clientes que no estaban en situación tan angustiosa, pero que decían, hombre, si estoy pagando indebidamente de más, lo quiero recuperar. Entonces entró otro tipo también de afectados, que eran afectados que, hombre, no tenían problemas para perder la vivienda. Oiga, pero si yo me han puesto un índice indebidamente que tiene estas características que yo no me las hubiera imaginado, pues, hombre, yo no lo hubiera cogido, ¿no? Esa es un poco la evolución que hemos tenido. Pues explicado esto, José Mari, si te parece, nos vamos a esta última sentencia que nos llega del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Bueno, cuéntanos, hay una pregunta que se hace desde Se hace una serie de preguntas desde Palma y entonces las contestaciones del Tribunal de Justicia pues son las siguientes. Hay una circular del Banco de España que dice que cuando se utilice IRPH se ha de poner un diferencial negativo. Esa es una realidad indiscutible. Y además esa circular está dirigida a los bancos. Luego, ninguno puede negar saberlo. Y lo que dice el Tribunal de Justicia es que el juez nacional tiene que comprobar si al consumidor se le informó de la existencia de esa circular. Tú ten en cuenta que partimos de que el Tribunal Supremo ha dicho, hace unos meses, que el IRPH es válido para todos los casos. Para todos los casos, simplemente porque dice que es oficial y se publica en el BOE. Se ha pasado de largo de todas las exigencias que en marzo del 20 dijo el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia decía, hombre, que el juez tenía que comprobar si la cláusula permitía al consumidor comprender cómo funcionaba el índice para valorar las consecuencias económicas. En España no se ha comprobado ninguna cláusula. Decía el Tribunal de Justicia que el juez tenía que comprobar y hacer las verificaciones necesarias para comprobar si se había podido omitir información importante. Pues si se ha omitido información importante, ningún juez lo ha mirado. Decía el Tribunal de Justicia que había que comprobar si le habían entregado un folleto con la evolución del IRPH para que el que no comprende bien estos conceptos, por lo menos si ve una tabla y ve que el IRPH está todos los años arriba y el IRPH abajo, diga, oiga, mire, no tengo ni idea, pero a mí póngame el de abajo, ¿no? Bien, frente a todo eso, el Tribunal Supremo llega a la conclusión de que el IRPH es legal porque está en el BOE y es oficial. Bien, esa teoría se cae, porque a partir del día 13, toda esa mayoría, porque hay que decir tristemente mayoría, de jueces que no se leen las demandas ni los recursos, que cuando ven que es de IRPH te dicen, en relación con esta controversia, boom, corta y pega de lo que ha dicho el Supremo. Corta y pega. No analizan nada de tu caso concreto, corta y pega, pues ahora ya no pueden hacer corta y pega, porque ahora tendrán que ir caso por caso y comprobar. Primero, si en cada caso la entidad le informó al cliente que existe esa circular. Claro, eso es muy importante, porque si el consumidor no sabe que hay una circular que dice que el IRPH tiene que llevar diferencial negativo, él en la negociación nunca lo exigirá. Nunca lo haré valer, porque si no sé yo que tengo ese derecho, ¿cómo se lo voy a pedir? Y cuando el director me dice que me va a poner IRPH más 0,20, yo lo voy a aceptar, porque yo no sé que tiene que llevar negativo. Si yo hubiera sabido que hay una circular que lo obliga, le diría, oiga usted, a mí no me ponga 0,20, que tiene que ponerme negativo. Pero el desconocimiento de ello, porque no es público y porque el banco me lo ha escondido, hace que yo acepte algo que de haber sabido la verdad no hubiera aceptado. Luego dice el Tribunal de Justicia también que el juez ha de comprobar si esa circular estaba al alcance de la gente con facilidad. Porque claro, puede ocurrir que a mí el director no me haya dicho nada, pero claro, es una cosa tan obvia, que lo sabemos todos. Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque es una circular interna dirigida a las entidades de crédito. ¿Tú cómo te vas a enterar de la circular que manda el Banco de España al BBV y tal? ¿Tú eres BBV? ¿Tú eres CaixaBank? Pues no te enteras. Es complicado. Aparte complicado. Aparte que hablamos del año 94. Cuando ni siquiera el año 94 internet. no habían nacido cantidad de los que piden el préstamo. Y aparte entonces, que tampoco había internet, porque alguno no había podría nada. alegar, no había ¿Tú cómo posibilidad. buscas una circular? Más tú cómo sabes que hay una circular 594 de 22 de julio del 94 que se publica en el BOE de 3 de agosto del año... Tú no tienes ni idea. A no ser que el banco te diga.
Entonces te puedes poner a buscar, pero si el banco no te dice nada y encima te dice el banco que qué bien, porque te mandamos 0,20 en vez de ponerte 0,1 o en vez de ponerte 1 como se pone a los del Euribor, tú dices, joder, pues he hecho una magnífica negociación, porque mientras que mi primo tiene Euribor más 1, yo tengo IRPH más 0,20, tengo mejor que él, porque solo estás mirando los diferenciales, pero claro, uno va sobre una cantidad pequeña y otro va sobre una cantidad muy grande. La cuestión es que esa es la segunda comprobación. Y la tercera es que se haya aplicado. Es decir, el juez tiene que comprobar que el banco efectivamente le ha puesto un diferencial negativo. Claro, esa realidad, coges tú los contratos y ves que la inmensa mayoría o tienen 0 o tienen más 10, más 0,20, más 0,50, más 0,80. Tenemos un caso de una persona que tiene más 3. IRPH entidades más 3 y está en una ejecución hipotecaria, se va a perder la casa con IRPH más 3. Esa es la realidad. Y además, la sentencia dice dos cosas importantes. Una, que el juez también tiene que mirar si ha habido solapamiento de algún tipo de gasto. Porque claro, hemos dicho antes que el IRPH era la media de lo que el mes pasado han pagado los clientes por todas las cosas. ¿Y qué cosas han pagado? Pues han pagado comisión de apertura, han pagado el informe del registro, han pagado el mantenimiento de la cuenta, han pagado un seguro, han pagado impuestos. ¿Y tú qué vas a pagar además del IRPH? Pues tú vas a pagar también tu comisión de apertura, también tus gastos, también tus impuestos. Efectivamente hay un solapamiento. Tú estás pagando, por tener IRPH, pagas la media de todos los gastos que pagaron los del mes pasado. Y además, tus propios gastos, duplicidad. Claro, el Tribunal de Justicia se ha dado cuenta y le dice al juez que además de todo lo que hemos dicho, también tiene que vigilar eso, porque puede haber un solapamiento, y lo hay. Tú pagas tu comisión de apertura y la media de las comisiones de apertura del mes pasado, cuando además la comisión de apertura se ha declarado nula. Por tanto, estás pagando, es fantástico. Estás pagando una cláusula nula dos veces. Fíjate que lo hemos escuchado veces, pero es que cada vez que nos lo explicas nos quedamos boquiabiertos. Es increíble hasta qué punto es una estafa. Bueno, pero hay más. El Tribunal de Justicia dice una última cosa y dice que para comprobar el desequilibrio hay que comparar si el método de cálculo del índice que es objeto de controversia, en este caso el IRPH, pues si es parecido y arroja resultados parecidos a los que resultarían de aplicar los índices habituales en el mercado para cantidades y plazos similares. Esto ya lo dijo en la sentencia 421-14 de 26 de enero, pero por más que hemos ido a los juzgados contándolo, no nos han hecho ni caso. Pero ahora lo vuelve a decir el Tribunal de Justicia, hay que comparar. Claro, si yo comparo el método de cálculo del IRPH, que da como respuesta que el IRPH constituya la media de todo lo que tú has pagado por tu préstamo, todo, y lo pongo en comparación con un índice que es mucho más habitual, que es el Euribor, que representa la media de lo que el banco ha pagado por el dinero que luego me va a dejar a mí, es que el resultado es absolutamente diferente. Y ahí está el desequilibrio que habla el Tribunal de Justicia. Con todo esto, ¿qué pasa? Pues que entendemos nosotros que en el momento en el cual no me has informado de que hay una circular del Banco de España que debió conocerla, te exigiría un diferencial negativo, ahí hay una falta de transparencia. Y lo deja entrever el Tribunal de Justicia, aunque nunca va a decir que la haya. Porque el Tribunal de Justicia nunca va a decir que sea abusiva o no abusiva. Solo le indica al juez qué cosas tiene que mirar para hacer una valoración. Y le está diciendo, fíjate en eso, porque eso pudiera ser falta de transparencia. Y luego le dice que también puede haber un comportamiento contrario a la buena fe de la entidad. ¿Por qué? Hombre, porque si resulta que yo soy una entidad financiera a la que a mí el Banco de España me ha dicho que si utilizo el IRPH voy a colocar tu operación por encima del TAE medio nacional, voy a generarte a ti un sobrecosto y yo, banco, no solamente no hago ni caso a sabiendas del daño que te causo, sino que encima
te añado un pequeño diferencial positivo para decirte que qué suerte tienes, que solo te ponemos esto. Hombre, si esa conducta no es una conducta engañosa y contraria a la buena fe, pero es que además es contraria a la buena fe porque el criterio jurídico que ha establecido el Tribunal de Justicia para la buena fe, pues es eso, es jurídico. La buena fe no es ser caritativo, ni dar de comer a las palomas. La buena fe, en términos jurídicos, de cara a cláusulas abusivas, es si el profesional, la entidad, podía entender que su cliente, tratado de manera leal, con toda la información encima de la mesa, hubiera elegido esa opción. Lo cual sería extraño. Claro. Lo cual sería muy extraño, ¿no? Hombre, masocas hay en el mundo, ¿no? Pero bueno, pocos, para el dinero pocos. Para el dinero pocos, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que así como el Tribunal Supremo se ha sacado de la manga un concepto de buena fe absolutamente ridículo, dice, no, hay buena fe en el banco porque te pone un índice oficial. Hombre, solo falta que me lo ponga pirata, es que vamos a dar ya las gracias por ponerme un tipo oficial, solo faltaría. No, el concepto de buena fe está definido en la sentencia 415-11 del TJUE, que dice, para valorar la buena fe del profesional habrá que ver si éste podía estimar que el consumidor, con toda la información, tratado de manera leal, hubiera aceptado. Y ahora te pregunto, a ti, Xavier, ¿tú hubieras aceptado un préstamo referido al IRPH si tú eres conocedor de que por el método de cálculo del IRPH siempre va a estar por encima del Euribor? Si tú eres conocedor de que la evolución desde el año 2000 del Euribor y el IRPH siempre ha sido el IRPH por encima del Euribor en todas las circunstancias. Si tú eres conocedor de que el banco tiene que ponerte un diferencial negativo, pero no piensa hacerlo, y además te lo va a poner positivo, ¿tú lo aceptas? Evidentemente no. Pues entonces, según el criterio de buena fe del Tribunal de Justicia, el comportamiento del banco ha sido contrario a la buena fe. ¿Y esto a dónde nos lleva? A que la cláusula es abusiva. Se acabó. Es abusiva porque es falta de transparencia que genera un desequilibrio contrario a la buena fe. Porque el banco sabía que si te contaba la verdad, tú no hubieras aceptado. Por eso se lo puso a los pipiolos. Lo digo con todo respeto y admiración por los pipiolos. Porque los admiro en el sentido de que con el engaño que han tenido no hayan tomado actitudes mucho más agresivas que las que han tomado. Por eso los admiro. Y ahora la gran pregunta que te están haciendo muchos pipiolos, también lo digo con todo el cariño, que nos están viendo, ¿no? Esa gente que muchas veces ocurría, yo recuerdo además en los 2000, ¿no? Cuando teníamos aquella burbuja, ¿no? Que la gente estaba en el banco, tenía un alquiler, te venían, compre usted una vivienda, y te ponían pues esos folletitos, ¿no? Para que pidieras un préstamo y colaban todos esos IRPHs. Para toda esa gente que estuvo en aquellas colas y que pidió esos créditos con esos sobrecostes, ¿ahora qué puerta se abre? Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer a partir de este momento? ¿Tienen que ir a los juzgados a denunciar? ¿Cuál es el procedimiento que tendrán? De los de IRPH no hablamos. Efectivamente. Hombre, los que tienen IRPH, yo creo que este es el momento donde las expectativas de nulidad son más claras. Yo he estado aquí, llevo 11 años. Porque una cláusula nula se tiene como no puesta y por lo tanto deja de tener efecto. ¿No? Esto es desde Roma hasta ahora, aunque ya vete a saber tú lo que se inventan. Pero... Con una excepción, que ahora te explico. A la primera pregunta que me haces, llevamos 11 años, yo llevo 11 años viniendo aquí contando todo tipo de penurias, alegrías efímeras, penurias prolongadas, alegrías... el IRPH. Y siempre que me has preguntado, ¿y ahora qué se puede hacer? Yo siempre he dicho, hombre, todavía... Es que el tema es muy inseguro, es que demandar es un riesgo, es que te puedes... Bueno, pues con la misma sinceridad que lo he dicho durante 11 años, ahora tengo que decir que creo que en este momento las posibilidades de que el Tribunal Supremo pueda escapar de esto, porque no nos cabe duda que el Tribunal Supremo va a intentar retorcer la interpretación porque está obsesionado con intentar que las devoluciones de dinero que tendrá que hacer la banca sean lo menor posible. Claro, porque hay que recordar un pequeño inciso, José Mari. Todo el dinero que se ha cobrado de más, si alguien tiene IRPH, habría que devolverlo. Claro. Estamos hablando de miles de millones. Claro.
Entonces el Tribunal Supremo, tú fíjate, en el caso, por ejemplo, o sea, dice, por ejemplo, que el IRPH, claro, hay buena fe porque te han puesto un tipo oficial y controlado por el Banco de España. Bueno, pero fíjate, el yen japonés es una moneda oficial en Japón regulada por el Banco Central japonés y se ha declarado nula la cláusula en el multidivisa. ¿Con esto qué quiero decir? Que el Tribunal Supremo tiene unos criterios, pero si esos criterios en un tema de mucho dinero llevan a que haya que devolver, cambia de criterios. Para los gastos son 700 euros. Bueno, pues pongo estos criterios. Pero claro, para el IRPH estos no, porque es que con estos son 30.000 millones. Pues entonces me invento otros. Y hemos estado de invención en invención hasta ahora. Ahora estamos en un momento en el cual seguramente el tribunal querrá inventar algo. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque si el Tribunal de Justicia le ha dicho, oiga, compruebe usted si hay diferencial negativo. Porque la falta de diferencial negativo puede resultar contrario a la buena fe, pues tienes muy difícil salida como juez español. Luego, yo creo que este es el momento de ir al juzgado, porque además, si esperas, digamos, 11 años, si esperas más, ya es que para cuando cobres, lo cobran tus hijos. Entonces, yo creo que es un momento de iniciar un proceso que va a llevar mucho tiempo, o sea, la admisión, va a llevar su tiempo, y yo creo que este es el momento donde yo más claro veo que la pesadilla puede terminar, y por tanto yo creo que sí es un momento en que la gente puede demandar. Consecuencias de la nulidad. ¿Qué pasa cuando se declara nulo el IRPH? Porque hasta ahora nosotros siempre hablábamos, es nulo, bastante teníamos con que se declarara nulo. Pero ahora ya podemos incluso ir más allá. Dando por sentado que se va a tener que declarar nulo, ¿qué pasa? Entonces tú has dicho una cosa que era cierta hasta hace un tiempo. Es la cláusula abusiva se expulsa del contrato, se tiene por no puesta y por tanto no surte ningún efecto. Así que todo lo que yo he pagado en razón de la cláusula abusiva lo recupero con intereses y el préstamo continúa sin esa cláusula. Eso ha sido así siempre y es un principio general del Tribunal de Justicia. Es más, la sentencia 8021 y 8121 de 8 de septiembre del 22 del Tribunal de Justicia en su fallo segundo dice esto mismo. Fallo segundo. Cuando se expulse del contrato una cláusula abusiva sin la cual el contrato se puede mantener vivo, el contrato continuará sin que la cláusula surta efecto. Pero el Tribunal Supremo, con el vencimiento anticipado de las hipotecas y para evitar que todas los procedimientos fueran sobreseídos, se sacó un conejo de la chistera que ahora se lo va a venir en contra. Dijo que sí, que eso está muy bien, pero ¿qué pasa si la cláusula expulsada es de tal importancia que sin ella el contrato entero es nulo? Y claro, el contrato entero nulo, dice el Tribunal Supremo, que es muy malo para ti, porque resulta que te obligaría a devolver todo el dinero, con intereses y no sé qué y tal y cual, y por tu bien, el procedimiento sigue adelante, aunque vas a perder la casa en 15 días, pero eso era lo bueno para ti. Esta circunstancia nueva de decir, si el contrato no puede sobrevivir sin la cláusula, entonces ya... para que no sea nulo todo el contrato, se puede sustituir la cláusula y ahí entonces intentarían sustituirla pues por Euribor o por otra cosa, pero no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque el Tribunal de Justicia lleva ya varios años diciéndolo de una manera, no tajante, pero ya lo ha dicho en el fallo tercero de la sentencia que te he dicho antes, que dice que cuando expulsara una cláusula de un contrato por abusiva, el contrato entero no puede sobrevivir, el juez le tiene que explicar al cliente las consecuencias de la nulidad o la sustitución que él tiene prevista para que sea el consumidor europeo el que decida lo que más le conviene. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces a mí qué me conviene? ¿La nulidad del contrato o que me lo sustituyan? Bueno, pues ahora te voy a decir una cosa nueva. El día 15 de junio, es decir, hace un mes, el Tribunal de Justicia ha sacado una sentencia que ha pasado muy
así de soslayo, donde dice que cuando un contrato sea nulo como consecuencia de una cláusula abusiva expulsada de tal importancia que sin ella todo el contrato es nulo, las consecuencias serán que el banco solo podrá pretender recuperar el dinero que prestó sin ningún tipo de interés de nada. Lo cual quiere decir que si tú has estado pagando intereses al inicio, es posible que ya lo hayas pagado. Y el consumidor tendrá derecho a recuperar todo lo que ha pagado en razón de ese préstamo, como comisiones, como intereses y como gastos. Y en ese procedimiento hay dos cosas importantes. Una, hay un momento en el que el banco perdedor dice, hombre, pero es que entonces el préstamo se convertiría en gratuito. Y el Tribunal de Justicia dice, pues claro que sí, porque ese es el castigo que tienes por haber puesto cláusulas abusivas. Y no solamente es que el consumidor recupera todo lo que ha pagado por cualquier concepto, sino que además tiene derecho a una indemnización, que me parece muy bien, porque el sufrimiento que ha tenido la gente cuando podía perder su casa o no llegaba a fin de mes como consecuencia de cláusulas abusivas, no se arregla porque 11 años después le devuelvas justo lo que le quitaste de más, sino que, aunque tampoco se va a arreglar el sufrimiento, pero es un poco más llevadero si además tienes una indemnización. Esto es novedoso, la indemnización. Y además hay otra cosa que dice el Tribunal de Justicia, porque la entidad bancaria decía que claro, que esto va a llevar poco menos a que se va a hundir el sistema económico. Lo que decían aquí con la cláusula suelo, que si se devolvía el dinero, fíjate tú, la que se caía la banca. Bueno, pues el Tribunal de Justicia dice que todas esas cosas de que se cae el sistema y que tal y cual, que no son pertinentes. Que estamos aquí a la norma, si se cumple o no. Y si las consecuencias son graves, pues son graves. En Roma ya dijo alguno, ¿no? Que se acabe el mundo, pero que se cumpla la ley, ¿no? Cúmplase la ley y que se acabe el mundo, pues ¿no? Ya Alguna está. frase Pues así, algo creo parecido. Por tanto, claro, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, nos vamos a encontrar la cláusula siguiendo estos criterios nuevos. Y encima faltan 22 preguntas que se han hecho desde Guipúzcoa que tienen que ver, por ejemplo, con que a veces te ponen la definición del índice en la cláusula, pero no entera. Te falta un trozo. Claro, ese trozo te lleva a una idea equivocada. O sea, hay más preguntas. Pero solo con lo que tenemos hoy, solo con eso, yo creo que la cláusula indudablemente es abusiva. Si la cláusula es abusiva, hay que expulsarla. Si se expulsa, el juez puede tener dos posibilidades. Una, entender que el préstamo puede vivir aunque no haya intereses, en cuyo caso tú tendrás que recuperar todo lo que has pagado por intereses, comisiones y tal, y en adelante pagar solo capital. O dos, si el juez entiende que no puede sobrevivir, te tiene que dar a elegir a ti entre nulidad o ponerte otra cosa. Pero si tú sabes que la nulidad lleva las consecuencias que ha dicho el tribunal, que es que solo tienes tú que devolver el dinero que te han dejado y todo lo demás recuperar y además una indemnización, lo probable es que elijas esa opción. Por lo cual, la banca queda bastante tocada. El Tribunal Supremo, el gran valedor de los derechos de la banca y de los intereses de la banca, tendrá que retorcerse mucho las neuronas para procurar darle la vuelta a algo tan claro. Pues veremos qué es lo que ocurre. De momento, buenas noticias, José Mari, muy buenas noticias. Es el día que más contento voy a salir de aquí. Sí. Y llegamos además con una sonrisa, porque además tú que eres don Jarvi, ayer tuvimos la llegada del ama Guadalupe Coa con un par de banderas, o sea que has tenido un fin de semana... de Guipúzcoa y la bandera de Bilbao. Has llegado... Que no es mojo de pavo lo de Bilbao, oye. Con un fin de semana redondo. Sí. Y líderes en la liga. Y líderes en la liga, efectivamente. José Mari, de verdad, enhorabuena por todo el trabajo que habéis estado realizando, tanto tú como Maite, en estos 11 años. Y bueno, cada vez que haya alguna noticia de actualidad de IRPH que tengáis que contar, aquí ya sabes que siempre tienes el micrófono a tu disposición. Bueno, lo siguiente será ir valorando qué han ido haciendo los jueces más en estos días, porque claro, esta sentencia es para aplicarla ya. Porque los jueces españoles son comunitarios. No es necesario que el Supremo diga cómo hay que hacerlo. Yo soy juez comunitario, me viene una sentencia de Luxemburgo, la aplico mañana. Entonces, ver eso un poco y luego ver el Supremo a ver por dónde sale. Pero lo tiene difícil para no ser ya descaradamente prevaricador.
Pues José Mari, lo dicho, muchísimas gracias A por vosotros por haber dejarnos hablar venido aquí un día más y enhorabuena. Gracias. Sentencia. Qué ricasco. Nosotros cerramos aquí este programa especial que hemos querido hacer con José Mari Erauzkin después de esa sentencia que conocimos hace unos días que nos llegaba desde el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Buenas noticias para los afectados por IRPH. Nos vemos próximamente aquí en Teledonostia.